Bueno, ustedes saben que la industria de la construcción en los últimos meses del año, en los últimos 12 meses, ha aumentado, según ciertas cifras de algunas consultoras, un 23.3% en los últimos 12 meses y en el mes de enero creció un 4.4%. Estos números arrojan un momento de ese sector económico que está en alza, pero vienen de una baja muy importante durante el año 2019 y queríamos tratar de indagar sobre el día a día del sector con el arquitecto Santiago Crespi. Santiago Crespi además es el titular de la empresa Crea Constructora. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, bueno, quería preguntarte un poco sobre estos años en donde hubo bajas muy en la industria de la construcción. Un 2019 que fue muy malo y después ese repunte que en estos últimos 12 meses, lo que decía yo recién, ¿no? Hubo un incremento del 23.3%, si eso es así, ¿en qué tipo de diversificación en construcciones encontrás esta alza en la construcción? Eh, sí, nosotros tuvimos 2018 y 2019 años difíciles y estos años, principalmente después de la pandemia, arrancó fuerte y ahora estamos con mucho trabajo como hace años no teníamos, te diría. Hmm. Eh, los 6 meses de la pandemia fueron terribles, fueron muy difíciles. Es un rubro que trabaja al aire libre y generalmente son burbujas cerradas. Ujú. ¿No? Los operarios por ahí, yo tengo grupos, yo generalmente hago casas familiares, ¿no? Sí. Los grupos son de 6, 8 personas y vienen generalmente en vehículo propio Mm. y bueno, y trabajan al aire libre, ¿no? Porque en general la construcción empieza por la parte de las fundaciones y cuando llegan las ventanas, que es el momento de cerrar los ambientes, es al final de la obra, ¿no? Mm. Entonces fue difícil de entender por qué no estuvieron 6 meses cerrados y sin poder Sí. hacer nada, ¿no? Santiago, Pero y bueno. más allá de los andariveles y bueno, subes y bajas que tuvo el sector, quería preguntarte sobre cómo está generando en lo que es la economía de una constructora. El gobierno, bueno, promulgó la ley 27.613, ¿no? Que es la que implementa el régimen de incentivo a la construcción y el acceso a la vivienda. Bueno, recién me decías que en tu trabajo cotidiano en la constructora se encargan de construir casas y edificios. ¿Cómo estás viendo estos primeros pasos de esa ley de régimen de incentivo a la construcción? Y yo creo que eso es una gran medida, ¿no? Porque me parece que es el camino. La construcción mueve muchísimos rubros y de esto vive muchísima gente, ¿no? Mm, Entonces me parece que ese es el camino donde hay que apuntar, me parece a mí, ¿no? mm, La construcción siempre ha sido el motor de la economía de las clases populares también, ¿no? Porque mm, mucha de la gente que trabaja con nosotros y los rubros es de bajos recursos y esto está ayudando mucho a todo este mm, tipo de gente. Durante la pandemia fue muy difícil porque la gente vive muy al día, entonces fue muy difícil para ellos la continuidad de su día a día, ¿no? mm. Sí, Pero sí. bueno, ahora estamos en un gran momento en donde estamos siempre incorporando gente nueva y estamos siempre buscando gente que quiera hacer el trabajo de construcción, Mm. ¿no? Sí. Eh, Y Santiago, ¿vos crees que a futuro esto, más allá de si se va a cerrar un poco más, bueno, dependemos un poco de los tiempos de la pandemia? La experiencia, por lo que me estabas contando, que en las burbujas de trabajo, y bueno, nosotros sabemos también por informaciones que no hubo un alto grado de contagios en los trabajadores de la construcción, pero puede haber también un temor para el que inyecta inversiones en el rubro de la construcción. ¿Vos crees que eso también lo sabe quien invierte y en cierta medida va a hacer que la pandemia no dañe tanto a todo el esquema laboral que se plantea frente a una construcción a trabajar en los próximos meses? eh, en principio yo creo que el tema del COVID no ha sido un lugar de contagio de las obras realmente.
Nosotros no hemos tenido ni un solo caso. Tenemos en este momento 8 casos en ejecución y no hemos tenido ningún caso de contagio dentro de una de las obras. La gente tiene el protocolo establecido por la UOCRA, donde hay alcohol en gel en la obra, la gente trabaja con barbijo puesto, se trabaja, ya te digo, en ambientes abiertos. Con respecto a la inversión, hemos tenido un boom, pero bastante marcado antes de que nos empezaran a dejar trabajar de vuelta el año pasado, en noviembre, empezó fuerte, noviembre, diciembre, enero, y febrero sigue estando muy fuerte de llamados, de pedidos de presupuestos. La verdad que no ha bajado hasta el momento las consultas, digamos. Y sigue estando bien, digamos. Yo creo que el precio del metro cuadrado sigue estando favorable para la inversión, y la gente sabe que el ladrillo se recuerda de valor. Eso siempre lo fue en Argentina, entonces ese es el lugar en el que la gente deja su beneficio, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tenés hoy en día en CREA Constructora? Y ahora debemos tener más o menos grupos de 6, 8 personas por cada una de las casas. Entre 48 y 50 personas tenemos más o menos. Bien. Y si tuvieses que pensar este momento como en una línea cronológica, ¿qué puntaje le pondrías en relación a los últimos 20 años de la construcción en la Argentina? Y nosotros tuvimos una época de este tipo en el 2008, 2009, 2010, hasta el 2012, te diría, fue así como esto, digamos, en donde uno llamaba a las hormigoneras y no había lugar, o sea, para hormigonar, donde había faltante de materiales, más o menos lo mismo. Esto lo vivimos en del 2008 al 2012, claro, que se construyó muchísimo. Ahora lo que nos faltaría es la parte de la venta. O sea, está muy bien la parte de la construcción, que bueno, no es mi rubro, pero de alguna manera incide dentro de lo que hacemos nosotros, y es el tema de la venta de las propiedades, ¿no? Claro. Que yo creo que si ahí también hay algún incentivo, que bueno, entiendo que esa ley va a ir por ese lado también, sería muy favorable, creemos. Muchísimas gracias, Santiago. Te agradezco doblemente porque la verdad que nos fue bastante trabajoso conseguir algún titular de una empresa constructora y bueno, pudimos dar con vos, así que buen fin de semana y te mando un abrazo. Bueno, muy amable, gracias. Hasta luego. Quien hablaba con nosotros era Santiago Crespi, arquitecto, y además es titular de la empresa CREA Constructora. Con él estábamos hablando y analizando qué sucede con el sector de la construcción en la República Argentina.